Yo soy Rolex el Pedagogo y sean bienvenidos a un video nuevo de este canal. El día de hoy vamos a hacer un story time de por qué decidí estudiar pedagogía, porque seguramente todo el mundo pensará que yo estudié pedagogía porque me gustaba, porque sabía que existía esta carrera, porque sabía que existía esta ciencia, pero la verdad es que no. Es una historia bastante compleja, un poquito, no está tan larga, pero creo que está bastante interesante y seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados con mi historia. Antes de iniciar, no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario. También no se olviden de suscribirse a Pedagogía MX y ahora sí les voy a platicar de por qué decidí estudiar pedagogía. Mi historia del por qué decidí estudiar pedagogía no tiene como tal algo que haya marcado, digamos, ese camino, que me haya motivado como tal, realmente no. Pero sí me gustaría mencionar como varios aspectos, digamos, no tan interesantes o no tan importantes, pero que de alguna manera me ayudaron a tomar esta decisión. O un motivo, un aspecto que me ayudó a esta parte, se puede decir que fue mi infancia. Realmente yo tuve una infancia bastante divertida, bastante saludable. Entonces yo fui el niño, bueno, yo fui uno de los niños que salía a jugar con mis amigos, no sé, desde los 6 años más o menos, andar en bicicleta, jugar fútbol. Ese es un aspecto que, digo, me gustaría mencionarlo porque también tiene que ver con la decisión que yo tomé a futuro respecto a mi profesión. Esta parte que les menciono de mi infancia se relaciona también un poco con mi adolescencia, que realmente siempre me gustó el deporte, nunca lo ejercí de manera profesional, pero de alguna manera siempre estaba yo haciendo alguna actividad física. Entonces después entro a la preparatoria y en la escuela en la que entro me gustó, bueno, más bien yo decidí entrar a esa escuela, es una preparatoria pública, pero que tiene bachillerato. Entonces salías con la preparatoria y al mismo tiempo con carrera técnica. Yo elegí la carrera de informática y quedé en el turno vespertino, o sea, en la tarde. Y era cuando estaba, digamos que yo patinaba junto con mis compañeros, mis amigos, patinábamos, nos íbamos así que al parque, que en la calle, etcétera. Y yo seguía teniendo, digamos, yo le seguía dando seguimiento a esta parte física, ¿no? Del deporte y todo eso. Y me gustaba informática porque en ese tiempo sí era ya bastante común las computadoras y todo eso. Hasta cierto punto era una carrera que tenía bastante proyección. Entro a esa preparatoria, avanzo así los semestres, algunos extras, indisciplinas, que te vas de pinta, que te voy a las clases, etcétera. Y recuerdo que ya en el último semestre ya se empezaba a hablar de que no, pues ¿y tú qué vas a estudiar? ¿Y a qué escuela te vas? ¿Y vas a hacer examen? ¿O vas a traer una privada? Ya empezaba ese tema. Yo tenía realmente tres opciones. La más viable era estudiar ingeniería en sistemas computacionales, porque era algo que me gustaba. Yo ya estaba estudiando, bueno, digamos que yo ya tenía esta carrera de informática, ya estaba en último semestre, prácticamente ya iba a terminar. Entonces era algo que yo no desconocía. Era un tema que hasta cierto punto yo ya tenía pues algún acercamiento. Realmente yo no era como tan bueno en las matemáticas, más bien fui bueno o soy bueno en esta parte de las artes, particularmente en la música, que era también otra opción que yo tenía, estudiar música. Pero una limitante es que yo no le veía, digamos, como un futuro próspero si yo estudiaba música. Era una opción que yo tenía. De hecho, en ese tiempo en la preparatoria hice mi examen para Bellas Artes aquí en Toluca y pasé el examen. De hecho, lo aprobé. Otro amigo también hizo su examen y también lo aprobó. Aquí en la música o en las escuelas de música son bastantes años. Acá empezabas con un curso propedéutico, lo hacías como el bachillerato y luego ya estudiaba la licenciatura. Entonces yo también decía de que bueno, la música es muy complicada, sobre todo la parte teórica. Y no me veía, pues yo siendo músico, ¿no? Me gusta bastante, pero yo no me veía. La otra opción que yo tenía era estudiar para maestro de educación física, que era otra cosa que también me llamaba la atención. En ese tiempo recuerdo que un acercamiento que yo tuve, digamos, con esta parte de la educación, de la pedagogía, fue que en la preparatoria, en esta parte cuando tuvimos que hacer servicio social, porque les digo, cuando es bachillerato tienes que hacer prácticas profesionales, servicio social y también hicimos algo que se llama estadías. Cuando yo hice mi servicio social, lo hice en un kinder que está cerca de la casa. Yo estudié en ese kinder. Entonces, yo estaba, digamos, en la parte, pues en la parte administrativa, ¿no? Yo ayudaba en todo, pero una maestra, no recuerdo muy bien
si salió, si tuvo una junta o no recuerdo muy bien. Creo que fue más bien más bien creo que la directora la mandó llamar y los niños no se podían quedar solos. Entonces fue de que, oye Rolando, pues ve ahí a cuidar a los niños de la maestra. Y yo no tenía obviamente ningún conocimiento de a lo mejor lo que tengo ahora, esta formación profesional. Pero yo ahí me di cuenta que era bastante complicado esta parte de ser docente de preescolar. Pero bastante, digo, obviamente cuando ya traes la formación, conoces algunas técnicas, estrategias, varias cosas, ¿no? Sabes cómo modular la voz. Pero recuerdo que esa vez se me complicó bastante. Yo tuve a los niños como una hora quizá, dos por mucho. No, yo creo que fue como hora y media. Y fue bastante agotador para mí. Yo no tenía ni idea de... Todos los niños me hablaban, eran creo que como 20 alumnos. Y luego recuerdo que se paraba un niño y ya me jalaba aquí de que, oiga, puedo ir al baño. Y por acá ya estaban peleando y por acá, no sé, el niño ya se había parado en la mesa. Ahora era bastante desgastante y muy estresante. Entonces fue bastante complicado. Pero fue mi primer acercamiento que tuve con esta parte de la docencia, de la pedagogía y de la educación. Yo dije de que, bueno, maestro de educación física, estudiar música o estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Llego yo al último semestre, pero mi error fue que yo no sabía exactamente qué iba a estudiar, ni tampoco me puse a investigar escuelas, exámenes de admisión, nada. Entonces yo como que lo dejé todo al último. Descarté música, dije, bueno, música no. Yo tenía todavía un poquito más de inclinación a esta parte de estudiar ingeniería en sistemas, pero después pasa la etapa de los exámenes de admisión. Entonces yo dije de que bueno, pues ya no voy a poder estudiar otra cosa, ¿no? Hacer un año sabático tampoco estaba en mis planes. Mi papá en ese tiempo trabajaba en una preparatoria. Entonces recuerdo que él se llevaba bastante bien con el maestro de educación física. Ese maestro había estudiado en la ENEF. Si no son de Toluca, la ENEF es la Escuela Normal de Educación Física aquí en Toluca. Y le dijo de que, oye, mi hijo quiere estudiar para maestro de educación física, qué escuela, etcétera. Entonces mi papá se informó con él y le dijo de que, oye, pues yo estudié en la ENEF. Y recuerdo que nos recomendó con un maestro de ahí, que ese maestro no era el director, pero era algún directivo. Fuimos a hablar con él y nos dijo de que, oigan, ya pasó el examen de admisión, o sea, ¿por qué no hiciste tu examen? No, pues es que yo no sabía bien qué estudiar, se me hizo fácil, digo, hasta salí regañado. Pero bueno, al final de cuentas, este maestro me dijo de que, bueno, ustedes saben, ¿no? También que hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces dijo de que, ¿sabes qué? Sí se puede que entres sin necesidad de hacer el examen. Es algo complicado, necesito ver a tales personas, no sé qué. Dijo, pero un requisito que es muy importante en todas las escuelas normales, por lo menos de aquí del Estado de México, es tener promedio mínimo de 8. En ese tiempo yo en la preparatoria no iba bien. Y si no mal recuerdo egresé como con 6.3. O sea, les puedo asegurar que no superé el 6.5. Literalmente pasé de panzazo toda la preparatoria. Digamos que el examen era como el requisito más importante. Me iban a echar la mano con eso. Pero con lo del promedio, esa fuerza sí lo tenía que tener. Y al final de cuentas, pues hablamos con el maestro y le dije de que, oiga, pues no tengo el promedio. O sea, yo creo que aunque ahorita sacara yo 10 en este semestre, no promedio el 8. Entonces me dijo de que, ¿sabes qué? No se puede. Si realmente quieres estudiar para maestro de educación física, estudia pedagogía en una escuela privada o educación, métete a otra escuela que sea relacionado a esto. En ese tiempo todavía existía, si no mal recuerdo, esta modalidad en la que si estudiabas en una escuela normal, automáticamente salías con plaza. Y ya después lo quitaron, pero de hecho cuando yo todavía estudiaba pedagogía, existía esa modalidad, ¿no? Entonces recuerdo que ya después platicando con mi papá, fue de que, oye, pues el maestro dijo que me metiera a estudiar pedagogía, ¿no? Yo no sabía, ya había escuchado esa palabra, pero no sabía qué era pedagogía. Entonces recuerdo que en la casa empecé a buscar, ¿no? Pedagogía, ahí en internet, ¿no? ¿Qué materias se ven en pedagogía? Y también me di cuenta que un pedagogo se podía especializar en educación física, que al principio ese fue mi objetivo. El pedagogo pues puede, según ahí lo que yo busqué en internet, puede trabajar en investigación, en museos, como maestro, etcétera, pero me puedo especializar en educación física
Y pues ya, ¿no? O sea, me especializo, entro a trabajar ahí una primaria, un kinder, donde sea, como maestro de educación física, que realmente era algo que yo quería. Es más, en ese tiempo yo no sabía que aquí en Toluca existía la Universidad Pedagógica Nacional. Ese también fue otro error mío, no haber buscado escuelas. También en internet todo se encuentra, entonces fue otro error de mi parte. Pero de todas maneras ya era demasiado tarde porque yo ya no había hecho mi examen. Ya lo que era UPN, UAMX, tecnológicos, cualquier escuela pública ya había pasado esta parte del examen. Empecé a ver escuelas privadas con mi papá. Vi, creo que 3, si no mal recuerdo. La última que vi, me gustó esa escuela, es una escuela privada. Realmente el edificio era algo nuevo, estaba padre la escuela, más o menos cerca de la casa. Realmente en camión me hacía como 15 minutos. Al final de cuentas me inscribo a pedagogía, pero yo no sabía, más bien medio me imaginaba, pero yo no sabía que iba a haber tantas mujeres. Esa experiencia también me ayudó bastante para humanizarme, porque yo siempre me junté con mis amigos hombres, siempre era a lo mejor de decir groserías, nunca fue de faltarle el respeto a las mujeres, pero sí fue un contexto un poquito hasta cierto punto machista, ¿no? Hubo como una semana que no, creo que no fue la semana completa, pero fue como un tipo curso propedéutico en el que nos enseñaron la escuela, nuestros compañeros, varias cosas. Y recuerdo que nada más habíamos 2 hombres. En el salón éramos como 22 personas, de los cuales eran como 20 mujeres y éramos 2 hombres. Y este chavo y yo, no recuerdo su nombre, digamos que nos hicimos como amigos, porque era de que, oye, no manches, pues son puras mujeres, ¿no? Sí está incómodo esto. Entonces fue bastante incómodo al principio. Y cuando empiezan las clases ya formalmente, él ya no fue. O sea, no sé por qué, si se cambió de carrera, se cambió de ciudad, la verdad no supe. Pero él ya no se presentó. Entonces llego, me acuerdo, los primeros días y pues puras mujeres. Fue bastante raro, fue una experiencia al principio rara. Digo, creo que me ayudó bastante, les digo, en esta parte de humanizarme. Recuerdo que salíamos a la 1 y yo luego ya era el que tenía su mochila ya lista, ya había guardado todo. Y me iba, ni siquiera me despedía de mis compañeras. Al principio sí me costó bastante... esta parte de la adaptación con mujeres, porque literalmente yo era el único hombre. Incluso hasta ellas me veían medio raro, ¿no? Así de, oye, pues está raro, ¿no? Que un hombre estudie pedagogía. Fue complicado al principio, pero después se fue haciendo una experiencia bastante agradable, porque ya me empezaba pues a juntar con mis compañeras, ya platicábamos como que de otras cosas, ya había convivencia. Al final de cuentas, como que adquirí otra perspectiva de la carrera, de las mujeres, de muchas cosas, madurez. Realmente me ayudó bastante y valoré mucho esa experiencia. Pero ya al final de cuentas, ya estando en la carrera, tampoco no era una opción para mí cambiarme de carrera. Me empezó a gustar, empecé a ver materias que de historia de la educación, que introducción a la pedagogía. Entonces me gustaba esta parte teórica, esta parte un poquito a lo mejor de filosofía, que realmente yo soy bastante ignorante en la filosofía, pero de alguna manera me gustaba. Y el entusiasmo que yo le veía a los docentes que eran pedagogos, me gustaba bastante. De hecho, también otra cosa que me motivó y que me ayudó a quedarme, decían de un pedagogo puede trabajar en un museo, en investigación, en capacitación, puede ser docente, puede ser maestro de educación física, y te hablaban bonito de la carrera, que eso fue también algo que me gustó bastante, porque les digo, yo ni siquiera sabía lo que era pedagogía, no sabía bien acerca de esa carrera. Yo creía que no había tomado la mejor decisión, pero al final de cuentas me empezó a gustar muchísimo la carrera y ahí me quedé, ahí terminé la licenciatura. No fui quizá el típico caso de la persona en el que, no sé, es adolescente o algo así, que dice, no, pues yo siempre quise ser médico y lo conseguí, o yo siempre quise ser ingeniero y lo conseguí. Realmente no fue mi caso, yo no sabía qué estudiar. Al final no pude entrar a la normal de educación física, estudié pedagogía como una alternativa que se acercaba bastante. Me gustó la carrera, me enamoré de la carrera y ahí me quedé. Y digo, ahora me dedico a esta parte de crear contenido en YouTube, en Facebook, etcétera. Y hoy en día es mi trabajo principal. Tengo un emprendimiento, pero mi trabajo principal es crear videos de YouTube.
Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que mi historia del por qué decidí estudiar pedagogía les haya gustado, que les haya entretenido. Si ustedes tienen una historia similar, tienen una historia algo parecida, déjenla en los comentarios, yo voy a estar leyendo todo y seguramente más personas van a leer su historia y se van a sentir identificadas. Yo soy Rolex el Pedagogo, síganme en mis redes sociales, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse a Pedagogía MX y nos vemos pronto en un video nuevo de este canal.